Sale adelante, Adrián. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir, en particular a Miroslava por aceptar la invitación desde Alemania para darnos esta plática sobre sistemas superintegrables en el espacio módulo y, bueno, conexiones planas. Entonces, pues es un gusto tenerte aquí, a los asistentes, y por favor, la pantalla es toda tuya. Gracias. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de dar una plática aquí. Nunca había dado plática en la UAM y estoy muy contenta de hacerlo el día de hoy. Y como ya mencionaron, el título de la plática es Sistemas superintegrables en espacios módulo de conexiones planas. Este fue el trabajo que realicé en mi tesis de maestría bajo la supervisión de Gleb Arutinov. A él lo conocí en la Universidad de Hamburgo y él está principalmente en DESI. Yo, pues, soy Miroslava Mozo Rojas. Actualmente soy profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM, en México, pero también al mismo tiempo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Mainz, en la Universidad Johannes Gutenberg, en Mainz, en Alemania. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar está basado principalmente en un paper que salió en 2019, escrito por Reshetikin y Artamonov, y unos meses después de que salió el paper, como un mes o 2 meses después, empezamos a estudiarlo mi asesor Gleb y yo. Y bueno, ya la tesis de maestría concluyó en 2020, entonces este trabajo ya tiene más o menos un año. Entonces la plástica va a estar así. Primero vamos a hablar de los espacios módulo y de conexiones planas. Vamos a definirlos porque hay muchísimas maneras en las cuales uno puede definir al espacio módulo. Y lo vamos a definir a través de grafos que posteriormente se les van a conocer como loops de Wilson. Y bueno, otras personas en papers anteriores demostraron que el espacio módulo tiene una estructura de Poisson. Entonces, al tener una estructura de Poisson, vamos a tener un bracket de Poisson actuando sobre este espacio. Y para un caso muy específico que vamos a presentar aquí, en el cual trabajamos con loops y con ciertos grupos de Lie, este bracket de Poisson se le llama el bracket de Goldman. Posteriormente vamos a definir lo que es la superintegrabilidad en todo este contexto geométrico y matemático. Y al final vamos a darle una interpretación física muy, muy breve, pero que a mí me parece muy bonita. Y ojalá haya tiempo de que les muestre los ejemplos que trabajamos. Entonces, el espacio módulo puede tener distintas definiciones que obviamente todas son equivalentes entre sí, pero estas definiciones dependen del contexto en el cual estemos trabajando. Podemos tener una definición ya sea en física matemática, en teorías de norma, en teoría de cuerdas, en topología algebraica, etc. Nosotros vamos a hacer el acercamiento desde el punto de vista topológico. Y bueno, un poquito desde el punto de vista de la topología algebraica, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, primero vamos a darnos una superficie, vamos a agarrar una superficie que sea orientada, compacta y conexa, que tenga un genus, o sea, un género, me parece que es, bueno, que tenga un número de género específico y que tenga componentes de frontera. Vamos a tomarnos también un grupo de Lie que sea compacto. Y para describir a esta superficie topológicamente vamos a utilizar al grupo fundamental. El grupo fundamental es el grupo generado por los siguientes loops, en donde las etiquetas de estos loops representan los loops que van sobre la superficie, en donde estas zetas, por ejemplo, en el caso del toro, estas X y Y irían como a lo largo del toro y al ancho del toro, y estas zetas corresponden a los loops que van alrededor de los componentes de frontera, de tal manera que se cumple esta relación, este producto de conmutadores, ¿ok? Y bueno, el grupo fundamental es un invariante topológico que nos ayuda a detectar agujeros en superficies. Se le conoce también como el primer grupo de homotopía y por definición pues es el conjunto de clases de equivalencia de loops, es decir, de loops que son homotópicamente equivalentes.
Como ya mencioné, pues el grupo fundamental es el conjunto de clases de equivalencia, de caminos o loops que son homotópicamente equivalentes en un espacio. ¿Y qué quiero decir con clases de equivalencia? Por ejemplo, si nos agarramos el toro, tenemos estas curvas que, si se dan cuenta, estas curvas están sobre el toro y están describiendo lo ancho del toro, ¿no? Están como a lo ancho del toro. Que una curva sea homotópicamente equivalente a otra quiere decir que puedo pasar de esta curva azul a esta curva morada por medio de una transformación continua. Entonces, todas estas curvas que ven aquí pertenecen a una clase de equivalencia, ¿no? Porque las podemos deformar una en otra de manera continua. Aquí tenemos otra clase de equivalencia de curvas en el toro. Tenemos estas curvas que van alrededor del agujero y que son homotópicamente equivalentes entre sí. Pero si se dan cuenta, esta curva que va alrededor del agujero no puede ser deformada en esta otra curva que va a lo ancho del toro. Por eso decimos que pertenecen a clases de equivalencia distintas. O sea, como que en un dibujo que es muy ilustrativo, podemos ver a las clases de equivalencia de esta manera. Tenemos un conjunto de objetos de distintos colores y relacionamos estos objetos los relacionamos por medio de una por una relación de equivalencia, donde decimos que este objeto estrella roja está relacionado con esta estrella azul por medio de una relación de equivalencia, en donde la relación de equivalencia es de que estos objetos están relacionados entre sí porque tienen la misma forma, ¿no? Son la misma figura. El color no nos importa, los estamos relacionando por su forma. Entonces, juntamos a todos los objetos que tienen las mismas formas. Y aquí pueden ver las estrellas, aquí los gatos, aquí los corazones, y cada uno conforma una clase de equivalencia distinta. Como ya había mencionado, pues el grupo fundamental es un invariante topológico que pues tiene estructura de grupo y, por ejemplo, podemos ver al elemento identidad como los loops que están sobre la superficie que se pueden contraer a un punto. Podemos tener, igual en el caso del toro, porque es el ejemplo más ilustrativo y más sencillo y al que le podemos sacar más provecho, podemos tener aquí dos representantes de dos clases distintas de equivalencia, ¿no? Tenemos este loop B y este loop A, que se intersectan en un punto P. El producto, que es la operación que le va a dar la estructura de grupo al grupo fundamental, es el producto de loops basados en un punto. Que esto quiere decir que de dos loops formamos un tercer loop. Removemos la intersección y recorremos el camino así. No me sale, así. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo construimos el espacio Moduli. Primero vamos a definir lo que es una character variety. Pero antes de eso, les voy a hablar de la representation variety. La representation variety es el conjunto de homomorfismos de grupo que van del grupo fundamental de nuestra superficie a un grupo elige. Es decir, es toda clase de equivalencia de representaciones de elementos del grupo fundamental en un grupo elige. O sea, cada elemento del grupo fundamental le damos una representación en un grupo elige. Resulta que este espacio, esta representation variety, no tiene una estructura de Poisson que surja de manera natural. Y es un espacio que en principio podría ser de dimensión infinita. Nosotros queremos trabajar con espacios de dimensión finita y queremos una estructura de Poisson, porque pues, posteriormente les voy a explicar por qué. Entonces hacemos lo siguiente, construimos la character variety a partir de la representation variety, haciendo el espacio cociente de la representation variety módulo el grupo elige, que actúa sobre la representation variety por conjugaciones. Es decir, que nos manda una representación de un loop a este producto, un producto de un elemento inverso del grupo eli por la representación de un loop por el elemento del grupo elige. ¿Ok? Esto también inicialmente tuvo una descripción en el lenguaje de la geometría diferencial. Sin embargo, este trabajo, que es nuevo, que lo sacó Reshetnekin y Artamonov en 2019, trataron de hacerlo en términos de grafos, pero tiene una descripción en el lenguaje de la geometría diferencial, por otro lado, que yo no estudié, pero que
Si les gusta la geometría diferencial, pues lo pueden buscar. Y resulta que la representation variety es análogo al espacio cotangente de nuestro grupo de Lie, porque pues, si recuerdan, un grupo de Lie es una variedad diferenciable con una estructura de grupo. Entonces, como es una variedad diferenciable, podemos definir el espacio tangente a este grupo y luego podemos definir el dual de este espacio tangente, que vendría siendo nuestro espacio cotangente. Y la character variety en el lenguaje de la geometría diferencial vendría siendo análogo a este cociente, al espacio cociente del espacio cotangente del grupo Lie, módulo del grupo Lie. Voy a hablar muy brevemente de lo que son las graphs y las graph connections, con los grafos o conexiones de grafos, porque nos interesa más hablar de los sistemas superintegrables, y si no la plática se va a tornar muy larga. Entonces, básicamente vamos a dibujar grafos sobre nuestra superficie, que van a ser grafos orientados, es decir, que sus aristas van a tener una orientación, los vértices van a estar caracterizados por un vértice que es la fuente y otro vértice que es el objetivo. Entonces, una graph connection o una conexión de grafo, vamos a definirla como una asignación de un operador de transporte paralelo a cada una de estas aristas. Podemos decir que el haz principal sobre nuestra superficie va a definir un haz principal sobre los vértices de nuestro grafo, porque nuestro grafo va a estar sobre la superficie. Y al mismo tiempo, una conexión en este haz principal va a definir una conexión de grafo sobre el haz principal asociado al grafo. Y bueno, como ya les comenté, este trabajo lo hicieron Artamonov y Reshetikhin. Esta formulación en términos de grafos la hicieron en 2019 en su paper que tiene el mismo título que la plática. Ahora vamos a dotar estos grafos de una estructura, los vamos a colorear. Y este dibujo a mí me encanta, está muy bonito, porque aparte que se ve muy bonito, tiene todo lo que queremos, ¿no? Tiene un genus y tiene componentes de frontera. Y tiene también un grafo en él. Y este dibujo pues lo hizo Reshetikhin en una plática que dio en 2020 y yo se lo copié, porque me pareció muy bonito. Y bueno, al tratar de colorear los grafos, vamos a decir que coloreamos sus aristas y coloreamos sus vértices. Y el colorearlo significa que a las aristas les vamos a asignar una representación y a los vértices les vamos a asignar vectores invariantes. Esto también puede tener una interpretación física de que estos grafos van a ser loops de Wilson. No me metí mucho en eso, simplemente es como un dato curioso por si lo quieren investigar ustedes. Entonces estos grafos nos van a definir un conjunto de caras, un conjunto de discos que van a ser, que vamos a poder contraer, ¿no? Entonces para cada disco vamos a tener una frontera que va a estar contenida en nuestro grafo. Aquí lo pueden ver. O sea, este sería como el disco, ¿no? Y justamente la frontera sería un pedazo del grafo. Nosotros podemos definir una holonomía de una conexión de grafo a lo largo de la frontera de este disco por medio del siguiente producto, por el producto de elementos del grupo, del grupo del Lie, en donde estas etiquetas, estas es representan las aristas de nuestro grafo, y estas epsilon nos arrojan un signo más o un signo menos. Y esto depende de si la orientación de nuestro grafo o de nuestra arista coincide con la orientación de la superficie o no. Si coincides más, si no coincides menos. Y decimos que nuestra conexión de grafos sobre nuestra superficie es plana si este producto es igual a 1. Que es lo mismo que decir que estamos trabajando sobre una superficie que se ve plana en esta región. Ahora nosotros vamos a asignar funciones a cada grafo coloreado. Y estas funciones van a estar definidas de la siguiente manera. Vamos a definir una base alrededor de los vértices de nuestros grafos, y las funciones van a estar definidas como la suma del producto de la contracción de holonomías con vectores invariantes. Y esto, al final de cuentas, el hecho de que nosotros estemos contrayendo holonomías con vértices invariantes, con vectores invariantes, perdón,
Lo que nos va a hacer al final es de que nos va a convertir nuestro grafo, podemos tener un grafo así, ¿no? Podemos remover, lo que va a hacer esta función es, lo que hace al hacer estas contracciones es remover algunos vértices de tal manera que nuestros grafos nos los manda a loops. Estas funciones resulta que son, se dice que son invariantes bajo transformaciones de norma de nuestra conexión. Y nuestra conexión se dice, bueno, nuestra conexión va a ser una conexión plana, ¿no? Y va a satisfacer lo que ya dijimos aquí arriba. Esto quiere decir que tenemos una conexión A. Esta G significa que le estamos aplicando una transformación de norma a esta conexión A. Y esta igualdad quiere decir que nuestra función de grafo va a ser invariante bajo transformaciones de norma de nuestra conexión A. Y bueno, ¿para qué queremos todas estas graph functions, no? ¿Para qué queremos estas funciones de grafos? Pues estas funciones de grafos nos van a generar un álgebra de funciones. Y esta álgebra de funciones va a tener la estructura de un anillo de funciones polinomiales sobre nuestra character variety. Y este anillo de funciones polinomiales resulta ser un anillo de coordenadas asociado pues, a nuestra character variety del grupo fundamental de nuestra superficie. Y vamos a introducir esta notación para el anillo de coordenadas de la character variety. Estos autores, Fogg y Rosley, en 1998, probaron que justamente la character variety tiene una estructura de Poisson. Y al tener una estructura de Poisson, pues nosotros podemos definir un bracket de Poisson sobre este espacio, ¿no? Y al tener un bracket de Poisson sobre este espacio, si ustedes se acuerdan y hacen la analogía con, por ejemplo, mecánica clásica, porque tenemos muchos físicos en esta plática, si hacemos la analogía con mecánica clásica, nuestra character variety sería nuestro espacio-fase, y sabemos que el espacio-fase es una variedad simpléctica. Una variedad simpléctica es un caso muy particular de una variedad de Poisson. Y está dotada también con un bracket de Poisson. Entonces, podemos verlo de esta manera, ¿no? Haciendo la analogía del espacio-fase, nuestra character variety, el bracket de Poisson en nuestro espacio-fase, otro bracket de Poisson en nuestra character variety. Si se acuerdan, ¿en dónde tomaba valores el bracket de Poisson? En el álgebra de funciones del espacio-fase, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro bracket de Poisson va a tomar valores en el álgebra de funciones de las graph functions, más bien en el álgebra de las graph functions, que es nuestro anillo de coordenadas de la character variety. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura de Poisson de este espacio móduli que hemos hablado. En realidad le hemos llamado character variety. Y aquí viene algo que probaron Atiyah y Bott en 1982. Ellos probaron que el espacio móduli está definido, bueno, primero el espacio móduli está definido como el espacio cociente del espacio de conexiones planas, módulo el grupo de norma. Y por otro lado, ellos demostraron que el espacio módulo definido de esta manera es topológicamente equivalente a la character variety. Entonces podemos tratarlos como el mismo objeto, ¿no? A la character variety y al espacio módulo de conexiones planas. Esto lo demostraron Atiyah y Bott, pero simplemente para superficies cuya frontera es nula, ¿no? Superficies sin componentes de frontera. A comparación del trabajo que hizo Reshetikhin y que hicieron también otras personas antes de Reshetikhin, que es trabajar todo esto en superficies con frontera. Y bueno, ya tenemos nuestra álgebra de funciones sobre el espacio módulo, ¿no? Va a tener esta forma muy particular, en donde los elementos de nuestras funciones polinomiales son trazas de holonomías, trazas de representaciones de los loops de nuestro grupo fundamental, módulo, unas relaciones polinomiales entre estos generadores, de tal manera que se anulan, ¿no? Y estas relaciones polinomiales resulta que son o surgen como consecuencia del teorema de Cayley-Hamilton y uno puede deducirlas para casos ya particulares. Entonces,
yo les había hablado que tenemos a la character variety, que es igual al moduli space, ¿no? Y el espacio moduli, o el moduli space, lo pueden ver como el espacio fase en física. Entonces, estas personas ya demostraron, Fock and Rosley demostraron que nuestro espacio moduli o nuestra character variety tiene una estructura de Poisson, por lo tanto, está dotada con un bracket de Poisson. Este bracket de Poisson toma valores sobre el álgebra de funciones de nuestro espacio moduli, que sería nuestro anillo de coordenadas, pero este bracket de Poisson adquiere un nombre muy particular, que es el nombre del bracket de Goldman, para el caso en el cual trabajamos con loops y trabajamos con grupos de Lie como el especial lineal, el especial ortogonal y el grupo simpléctico. Entonces, para estos casos en los cuales trabajamos con loops y con este tipo de grupos de Lie, el bracket de Poisson se le llama el bracket de Goldman, ¿ok? Y pues ya saben, es un mapeo bilineal que toma dos valores en el álgebra de funciones, me regresa al álgebra de funciones, es antisimétrico, satisface el lente de Jacobi y sigue la regla de Leibniz. Goldman introdujo este bracket, por eso tiene su nombre, en 1982. Sin embargo, lo hizo igual para superficies donde no tenemos componentes de frontera. Vamos a ver cómo funciona este bracket de Goldman. ¿Con qué tipo de loops va a trabajar el bracket de Goldman? Porque se acuerdan, ¿no? Que les dije que el bracket de Goldman, ¿dónde toma valores? En el álgebra de funciones de nuestro espacio moduli. ¿Y cómo estaba conformada el álgebra de funciones del espacio moduli? Por representaciones, por trazas de representaciones de loops, ¿no? Y es lo que le vamos a meter al bracket de Goldman, trazas de representaciones de loops. Entonces, ¿qué tipo de loops le podemos meter a este bracket de Goldman? Tenemos nuestra superficie, de nuevo, nos agarramos dos clases de homotopía, dos representantes de cada una de estas clases de homotopía que se intersectan en puntos muy particulares que se llaman puntos dobles transversales. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Por ejemplo, este punto R no es un punto doble transversal. Es transversal, pero es triple. Este punto ni siquiera es transversal. Los puntos dobles transversales serían los puntos como P y Q, que están aquí. Entonces, ya después, hasta 2008, Lawton demostró, y bueno, también mostró cuál es como la fórmula que tiene el bracket de Goldman para superficies que sí tienen frontera. Entonces, si nosotros agarramos otra vez una superficie que es compacta, conexa, orientada, agarramos dos representaciones, más bien dos representantes del grupo fundamental asociado a esta superficie, tenemos el siguiente teorema que nos dice cómo funciona el bracket de Goldman. Tenemos este anillo de coordenadas de la character variety del grupo SL, del grupo especial lineal, y el bracket de Goldman funciona de la siguiente manera. Le vamos a meter trazas de representaciones de loops aquí, y esto va a ser igual a la suma de la traza de la representación del producto de estos loops sobre el rango del grupo, la traza del producto de las representaciones. Este epsilon es un objeto que simplemente nos arroja un signo más o menos siguiendo esta convención. Es menos si tenemos esta intersección de estos loops de esta manera, y es más si la intersección se da de esta forma. Bueno, ya sabemos cómo funciona el bracket de Goldman y todo esto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas superintegrables. En física, ustedes recuerdan los sistemas integrables en el sentido de Liouville. ¿Y qué decían los sistemas integrables en el sentido de Liouville? Que tenemos n integrales de movimiento. Pero para los sistemas superintegrables sucede que tenemos más integrales de movimiento que grados de libertad. Entonces vamos a tener 2n-1 integrales de movimiento. Esto es físicamente hablando. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a definir matemáticamente qué es una estructura superintegrable. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a tener una descripción algebraica y vamos a tener una descripción geométrica. Primero vamos a definir qué es una variedad de Poisson.
Y una variedad de Poisson, pues es una variedad diferenciable con un tensor de Poisson que está en correspondencia con el bracket de Poisson, que es un bracket de Lie. Podemos nosotros definir un álgebra de Poisson sobre esta variedad de Poisson, que consiste en el álgebra de funciones de esta variedad. Ahora, cuando este tensor de Poisson es invertible, para el caso en el que este tensor de Poisson es invertible, vamos a poder definir lo que es una variedad simpléctica, porque el inverso de este tensor de Poisson nos va a dar lugar a una dos forma diferencial. Y con ello nosotros ya podemos definir lo que es una variedad simpléctica, que es una variedad diferenciable de dimensión par, dotada de una forma simpléctica, que es una dos forma diferencial, que es cerrada y que es no degenerada. ¿Ok? Eso significa que sea no degenerada. Y también nosotros podemos definir funciones sobre variedades simplécticas. Y el álgebra de funciones sobre las variedades simplécticas nos van a formar también un álgebra de Poisson. Y bueno, pues, ¿qué es un álgebra de Poisson? Brevemente vamos a recordar, es una álgebra asociativa con el producto y es un álgebra de Lie. Y eso es todo lo que tienen que saber de un álgebra de Poisson. Ahora tenemos un álgebra de Poisson inicial que vamos a llamar A, una subálgebra de Poisson B, pues es nuevamente una subálgebra que es asociativa y que es una subálgebra de Lie también. Tenemos otra definición que es el centralizador de Poisson y se escribe de esta manera, como el centralizador de B en A. Y representa todos los elementos que están en A, tal que Poisson conmutan con todos los elementos que están en B. Y esto también es una subálgebra de Poisson. Tenemos ahora, por otro lado, otra subálgebra de Poisson, que vamos a llamar I, que resulta que esta es una subálgebra conmutativa, es decir, que todos los elementos de esta subálgebra conmutan entre sí, bajo el paréntesis de Poisson. Pues también hay que mencionar que el rango de esta álgebra del álgebra de Poisson es igual al número máximo de elementos independientes en esta álgebra. Y también se le conoce, por otro lado, como la dimensión de Krull, pero esto ya tiene que ver más que nada en los contextos de geometría algebraica, en los cuales no me voy a meter porque no entiendo. Y bueno, también podemos definir el centro de Poisson del álgebra A como Z, igual como pues todos los elementos de esta álgebra que conmutan, ¿ok? Y bueno, vamos ahora sí ya que tuvimos como este repaso de definiciones de cosas simplécticas y de Poisson, vamos a definir qué es un sistema superintegrable en el sentido algebraico. Vamos a tener, como les dije, dos interpretaciones. Bueno, no interpretaciones, dos definiciones. Una algebraica y vamos a tener una geométrica. Algebraicamente, un sistema superintegrable en un álgebra de funciones definida como el anillo de coordenadas consiste en una subálgebra de Poisson conmutativa I, de tal manera que el rango de esta subálgebra es igual a K y el rango del centralizador de I en A es 2n menos K y tiene que ser de rango máximo. Esta característica de tener un rango máximo en nuestro centralizador es lo que le da la cualidad de superintegrable a nuestro sistema. Entonces, básicamente, lo que consiste un sistema superintegrable algebraicamente hablando es en esta inclusión de subálgebras. Tenemos nuestra álgebra de funciones, tenemos nuestro centralizador de I en A y tenemos una subálgebra conmutativa I. ¿Ok? Esto fue lo que hicieron Artamonov y Reshetikhin en 2019. Nosotros recuperamos integrabilidad clásica en el sentido de Liouville cuando n es igual a k. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando n es igual a k? Pues el rango de z, ¿a cuánto se reduce? A 2k menos k igual a k, que es el rango de i.
Entonces, pues, como que esto es igual a esto, ¿no? Esta subálgebra es igual a esta subálgebra. ¿Qué más? Aquí hay unos spoilers que todavía no quiero mencionar. Pero bueno, está bien, se los menciono. Yo creí que se sorprendieran al final viendo las relaciones con la física, pero creo que es importante también mencionarlo a este punto. Sin embargo, es importante también resaltar que ahorita estoy hablando únicamente en términos matemáticos. Estoy definiendo lo que es un sistema superintegrable como una estructura matemática, ¿no? No estoy hablando nada de física, pero posteriormente vamos a ver que esta álgebra de funciones, que es el anillo de coordenadas en nuestro espacio móduli, consiste en las funciones que ustedes pueden conocer como f, g, h, así le llaman, ¿no? A las funciones que viven en el espacio fase. El centralizador va a consistir es el centralizador de I en A. Entonces, esto va a consistir en las funciones que viven, en las funciones que Poisson conmutan de las funciones que viven en esta álgebra con las funciones que viven en esta subálgebra conmutativa, en donde las funciones que viven en esta subálgebra conmutativa resultan ser los hamiltonianos. Entonces, ¿qué son estos objetos que Poisson conmutan con el hamiltoniano? ¿Se acuerdan? Tienen el nombre de primeras integrales o integrales de movimiento. Pero ahorita lo vemos con calma. Ahora, por otro lado, tenemos esta imagen geométrica de un sistema superintegrable. Un sistema, decimos que tenemos un sistema superintegrable de rango K en una variedad simpléctica si consiste de dos variedades de Poisson y dos proyecciones de Poisson. Tenemos nuestra variedad simpléctica que vendría siendo nuestro espacio móduli. Tenemos una proyección que va de esta variedad simpléctica a una variedad de Poisson, en donde se tiene que cumplir obviamente que la dimensión de esta variedad simpléctica es mayor a la dimensión de esta variedad de Poisson. Entonces tenemos esta proyección que va de M a P, y tenemos otra proyección que va de esta variedad de Poisson a otra variedad de Poisson con una estructura de Poisson trivial. Entonces tenemos, nuestro sistema superintegrable consiste en eso, ¿no? En dos variedades de Poisson y en dos proyecciones de Poisson. Haciendo la comparación de nuestra imagen geométrica y nuestra imagen algebraica, encontramos lo siguiente. Tenemos aquí hasta arriba nuestra variedad simpléctica, ¿no? A nuestra variedad simpléctica le podemos encontrar su álgebra de funciones, ¿no? Construimos el anillo de coordenadas sobre esta variedad simpléctica que vendría siendo nuestro espacio móduli, y a esta álgebra de funciones sobre la variedad simpléctica le llamamos A y va a ser un álgebra de Poisson. Ahora, bajamos con una proyección a una variedad de Poisson que va a tener dimensión 2n menos k. Algebraicamente lo que estamos haciendo es definir una subálgebra de Poisson de la álgebra de funciones, ¿ok? Ahora vamos a agarrarnos otra proyección de Poisson que nos lleva de esta variedad de Poisson a una variedad de Poisson con estructura trivial. ¿Y qué pasa algebraicamente? Definimos otra subálgebra que le vamos a llamar B, que va a ser igual, la álgebra de funciones asociada a esta variedad de Poisson, pero que es una subálgebra que está contenida en esta otra subálgebra, ¿no? Pero esta es una subálgebra conmutativa, y tiene sentido, ¿no? Por la estructura trivial de Poisson, pues tenemos una álgebra conmutativa, una subálgebra conmutativa. Y bueno, físicamente hablando, podemos ver, bueno, ya lo podemos ver desde acá, ¿no? Como les había mencionado, en nuestra variedad simpléctica van a vivir las funciones, la álgebra de funciones que están en nuestro espacio fase. En esta subálgebra de Poisson van a vivir las integrales de movimiento, porque pues son, lo vimos aquí, ¿no? Son las que conmutan. ¿Dónde está? Son las que Poisson conmutan con las funciones que están en esta subálgebra, que son los hamiltonianos.
Y sobre esta variedad de Poisson con estructura trivial viven los hamiltonianos. ¿Ok? Entonces así está más o menos físicamente hablando. Pero si se dan cuenta son dos cosas distintas. O sea, tenemos una estructura matemática que es súper integrable si sucede esta inclusión de subálgebras y si tenemos estas dos variedades de Poisson y estas dos proyecciones. Y un sistema físico que es súper integrable es un sistema físico que resulta que tiene esta estructura matemática que nosotros definimos, ¿no? Que en principio podrían ser dos cosas separadas, pero podemos clasificar a los sistemas superintegrables en física, bueno, los sistemas integrables en física como superintegrables si tienen esta estructura superintegrable matemática, ¿ok? Y bueno, entonces ya les había dicho, ¿no? Que el significado físico de los sistemas superintegrables, o que a veces se les llaman también sistemas degenerados, en una variedad simpléctica, consiste en una subálgebra de Poisson, que es el álgebra de funciones de nuestra expansión fase. Consiste en, bueno, esta subálgebra de Poisson resulta que tiene rango 2n-k, y esto es importante, tiene que ser un rango máximo para que se cumpla la superintegrabilidad. Y tenemos por otro lado un centro de Poisson con rango k, en donde aquí viven los hamiltonianos. A ver, y luego Reshetikhin y Artomonov finalmente en su paper también definen lo que son los sistemas superintegrables afines. Ahora se agarran no nada más una character variety, sino una affine variety, una variedad afín, me imagino que se dice, sobre los complejos. Y esta variedad afín va a estar equipada con un bracket de Poisson que va a tomar otra vez valores en su álgebra de funciones y nos regresa a la álgebra de funciones. Entonces, una cadena de inclusiones de subálgebras, de álgebras de Poisson, va a definirnos un sistema superintegrable afín si sucede lo siguiente: si esta cadena de inclusiones se da de esta forma. Tenemos aquí el álgebra de funciones, tenemos aquí nuestra subálgebra J, nuestra subálgebra de hamiltonianos, y aquí tenemos otra subálgebra, ¿no? Le añadimos un término más. En la definición anterior nos quedábamos hasta aquí, ¿no? Pero aquí le agregamos otra subálgebra que va a ser el centro de Poisson. Entonces, tiene que suceder que esta Z conmuta con esta A y esta B con esta J. Y tiene que haber un balance en las dimensiones de las variedades asociadas a estas álgebras. Y bueno, todavía hay un poquito más que decir, ¿no? Esto cómo se ve en nuestra superficie. Tenemos nuestra superficie, sigma, que ya la han visto desde el inicio de la plática. Y pues nuestros hamiltonianos, ¿qué son? Van a ser los loops, bueno, van a estar asociados a los loops que están justamente alrededor de los genus. Y estas funciones z, bueno, si estos loops z que pertenecen a esta última subálgebra que encontramos en sistemas superintegrables afines, van a ir alrededor de los componentes de frontera de nuestra superficie y van a corresponder tanto algebraicamente como físicamente a los elementos Casimir. Bueno, o sea, físicamente, pues un elemento Casimir es un elemento que cumple condiciones algebraicas, ¿no? Que conmuta con todos los elementos del grupo. ¿Qué más? Y bueno, aquí es otro ejemplo de superficies y así. A este no le voy a ver mucho caso. Entonces, bueno, ya finalmente vamos a ponerle nombre a todas estas cosas que ya hemos hecho muchas definiciones, pero estas zetas va a ser lo que se le llama el centro de Poisson. Va a consistir en las graph functions, en las funciones de grafo que se pueden contraer a los componentes de frontera de nuestra superficie. Y va a corresponder a los elementos Casimir. ¿Ok? Algebraicamente hablando. Y físicamente también sabemos qué son los elementos Casimir en una teoría, ¿no? Estas B's, bueno, esta B más bien corresponde a una subálgebra de Poisson conmutativa
y corresponde a las graph functions que se pueden contraer a estos ciclos CI que están por aquí. Esta J va a consistir en la subálgebra de Poisson del álgebra más grande del álgebra de funciones, que corresponde a las graph functions que conforman nuestro grafo sobre la superficie y que representa las integrales de movimiento. Y olvidé decir que esto representa a los hamiltonianos, ¿no? Que los elementos que viven en esta subálgebra de Poisson son los hamiltonianos y los elementos que viven en esta subálgebra de Poisson son las integrales de movimiento. ¿Ok? Y ya, finalmente, entonces, un sistema superintegrable afín consiste en esta inclusión de subálgebras. Tenemos nuestra álgebra de funciones sobre el espacio fase, sobre el espacio móduli. Tenemos esta subálgebra que consiste en el álgebra de primeras integrales, esta subálgebra de hamiltonianos y este centro de Poisson, que es la subálgebra de elementos casi. Y esto fue lo que hicieron Artomonov y Reshetikhin. Y bueno, para mi tesis de maestría lo que hice fue estudiar toda esta teoría y realizar como los cálculos explícitos que ya saben que no muestran en los papers y no nos dicen cómo hacerlo. Pero pues es más que nada talacha. Y, o sea, los pongo simplemente por completes. Aquí están los ejemplos. Trabajamos con el toro con un término de borde y con el grupo especial lineal. Y encontramos que para este ejemplo no tenemos superintegrabilidad, sino que tenemos un sistema integrable en el sentido de Liouville porque esta subálgebra de hamiltonianos coincide con el álgebra de primeras integrales. Para el segundo caso, con del toro con dos componentes de frontera y el grupo especial lineal, sí tenemos superintegrabilidad, ¿no? Y la cadena de inclusiones de subálgebra está dada por esto. ¿No? O sea, nuestra tarea también fue encontrar como las relaciones polinomiales del anillo de coordenadas y todo eso. Y justamente para poder describir la estructura de Poisson del espacio móduli, uno tiene que calcular todos los paréntesis de Poisson. Entonces calculamos de igual manera todos los paréntesis de Poisson utilizando el bracket de Goldman para los generadores de cada una de estos anillos de coordenadas. Fue mucho trabajo. Y el último ejemplo, pues, es el toro con un componente de frontera, pero ahora utilizamos un grupo diferente. Bueno, el especial lineal, pero ahora de rango 3. Y también encontramos como pues esta cadena de subálgebras. Y también hacen como un tratamiento que ya no se los presenté, pero para saber cómo funciona cómo opera este bracket de Goldman, tenemos que construir unas ribbon graphs, no sé cómo se llaman, ribbon graphs, asociadas a nuestra superficie. Y trabajamos de esta manera, ¿no? En donde estos ciclos rositas representan los ciclos fundamentales, los ciclos del grupo fundamental, y estas trayectorias de colores que ven aquí adentro, pues representan el producto de loops para el cálculo de cada bracket de Goldman en específico. Bueno, estas son las referencias. Es el trabajo principal en el cual se basó mi tesis. Lo pueden encontrar en internet. Y pues estas son otras referencias, ¿no? Tenemos trabajos de Atiyah y Bott, que justamente el estudio de todos estos espacios móduli se dio a partir de estudiar las ecuaciones de Yang-Mills sobre superficies de Riemann. También utilicé pues como referencia el libro de mi asesor, de Gleb. También utilizamos, o sea, son las referencias principales, ¿no? El artículo de Fogg y Rosley que nos habla de cómo ellos demuestran que efectivamente el espacio móduli de conexiones planas tiene una estructura de Poisson. El paper de Goldman, que pues nos introduce y nos da su bracket de Goldman. Tenemos este paper de Lawton, en donde él generaliza el bracket de Goldman para el caso en el cual trabajamos con superficies con frontera.
y da la fórmula explícita de cómo calcular cosas con el bracket de Goldman. Y pues también otro paper de Reshetiki, ¿no? Acerca de los sistemas superintegrables, que también les digo que se les conoce como sistemas integrables degenerados. Son principalmente las referencias en las cuales yo me basé, pero este es el principal. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miroslava. Una plática bastante ilustrativa con estos ejemplos, las analogías. Se me hizo muy clara la exposición. Quizás algunos temas unos avanzados, pero vamos a dejar al público que nos haga algunas preguntas, comentarios, por favor, para Miroslava. La doctora Lidia creo que quería participar. Lidia, por favor, adelante. No, él estaba aplaudiendo, era un aplauso, no una mano. Pero bueno, aprovecho para preguntar cosas. Usamos lenguaje tan diferente, pero estamos hablando de lo mismo. En la mecánica. A ver, por ejemplo, ¿qué quiere decir plana? ¿En un grafo plano o algo así? Ah, sí, un grafo, una conexión plana. Ajá, conexión plana. ¿Qué es eso? Que estamos trabajando en un espacio en el cual en esa región, pues la curvatura es 0. Pero también Okay. el hecho de que trabajamos con conexiones planas nos asegura integrabilidad, porque es una condición para trabajar con sistemas que son integrables. Es decir, ¿no tienes integrabilidad en sistemas con curvatura o en variedades riemannianas? ¿O qué pasa? No, sí, pero me refiero como localmente donde está tu grafo. En una región en tu grafo no tienes que tener curvatura. Bueno, tu curvatura tiene que ser 0, pero puedes trabajar en superficies con curvatura, como en superficies, bueno, en variedades riemannianas, pseudoriemannianas. De hecho, este trabajo se hace en general para superficies de Riemann. Sí, bueno, otra cosa es que comentabas que para que fuera superintegrable necesitas que sea, que la K, el 2n menos K, que la K sea tal que sea maximal. Pero a ver, déjame pegarlo con lo que yo entiendo. Sí. Si yo tengo, digamos, n integrales de movimiento y tu variedad es dimensión 2n, con las n integrales independientes ya tienes la integrabilidad normal de Liouville. Pero luego de ahí a que llegues a tener lo que tú le llamas superintegrable, que según entendí, quieres que sean, que tengas 2n menos 1 integrales, eso es muchísimo, ¿no? Porque tienes toda una gama intermedia ahí entre la n y la 2n menos 1 que te sigue dejando sistemas superintegrables, pero no sé a qué te refieres con maximal. ¿Por qué quiere decir lo de maximal? Sí, que por ejemplo, si de que sea de rango máximo, o sea, de que si, por ejemplo, nosotros tenemos el caso en el que la K coincide con la N, ahí regresamos a la integrabilidad clásica de Liouville. Sí, no, pero vamos a coger los superintegrables donde tienes más. O no estoy entendiendo. Rango maximal. Rango maximal. ¿De quién es el rango? De esta subálgebra, del centralizador de I en A. Y eso te refleja el número de integrales de movimiento que tienes, y ese quieres que tenga una dimensión de ¿cuánto? Déjame ver, aquí está, geométricamente sería igual 2n menos k. O sea, en nuestro espacio fase tenemos 2n
pero pedimos para superintegrabilidad tener tanto rango 2n-k como la dimensión de nuestra variedad de Poisson 2n-k. Y donde K, ¿quién es? Cualquier número entre n más 1 y n y 2n menos 1. K es el número de primeras integrales. Sí, Es el, pero para que sea superintegrable, porque no, vaya, no entiendo en dónde estuvo lo superintegrable, en que debes de tomar la n, la K, el número de primeras integrales, la K, mayor que n, ¿no? O si no, ¿en qué consistió lo superintegrable? Ah, sí, tiene que ser mayor que n. Bueno, n es tu número de grados de libertad. Y K, Exacto. ajá. Y quieres tener más que el número de grados de libertad. Exacto, sí. Sí, ok. Entonces, teniendo más que el número de grados de libertad, tú quieres que sea superintegrable con una n, digamos que valga n más 1, por decir algo, o que valga 2n menos 1. No, sí, 2n menos 1. Ese es tu valor de K, ¿no? Desde 2n más 1 hasta 2, no, perdón, desde n más 1 hasta 2n. No, K iría desde n, bueno, desde el n mínimo más valor 1. es 1 hasta n. Tendrá que ir desde 1 hasta n. O desde 1 hasta n. Hasta n. Y el 1 correspondería al maximalmente superintegrable. Exacto. 2n menos 1. Y Eso. el n correspondería a Liouville, a la A integrabilidad Liouville sólida. integrable. Ok, sí, ya empecé a entender. Ok. Creo. Bueno, a ver si al ratito me acuerdo, porque sí tenía yo varias dudas ahí de que usamos lenguajes tan diferentes. Sí. Pero sí estás considerando todos los casos intermedios, ¿no? Desde 1, exacto, desde 1 hasta n más 1. ¿Hasta quién? Hasta n n. menos 1. No, n. N para que sea Hasta n. Liouville. Ajá. Ajá. Pero ya Liouville ya no es súper. Ok. Sí tenía otras preguntas. Déjame ver si me acuerdo rápido. Normalmente cuando uno estudia, digamos, lo que es la foliación de toda tu variedad con estas superficies, digamos, con tus integrales de movimiento, con tus variedades estas, tú estás tomando siempre valores que sean regulares, ¿verdad? Para que no vayas a pasar por un cambio de topología, o estás permitiendo que se cambie la topología en todas estas, porque ya ves que para diferentes valores de las constantes hay ciertos valores críticos donde no se vuelve variedad porque cambia precisamente la topología, ¿no? Entonces supongo que tú estás siempre considerando valores que no pasen por esos cambios de topología. Sí, no me había puesto a pensar en esa pregunta, pero yo me imagino que sí. Porque nosotros normalmente tenemos la energía, el momento angular, todo. Son parámetros. Y estudiar globalmente un problema, pues implica que cambies justamente esos parámetros, que si bien son constantes, van haciendo todas las foliaciones, digamos, la descripción de todo el espacio fase. Sí. Con diferentes tus variedades, ¿no? Hojitas, no sé cómo llamarlo. Y entonces, justamente el detalle interesante está en que el paso de cuando estás pasando por la forma que tienen esas cosas, esas superficies,
no es una variedad, es justo porque está cambiando la topología, ¿no? Y entonces supongo que evitas todo ese tipo de cambios, de cambio de topología. Sí, sí, Estás sí. en realidad caracterizando para una topología fija, digamos. Sí. Ujú. Ok. Bueno, pues es todo. Realmente es por tratar de entender, porque de veras que usamos lenguajes tan diferentes. Sí, sí, pero muchas Gracias. gracias Muy por tus preguntas. interesante, ¿eh? Me gustó mucho. Gracias. 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 Gracias, Lidia. Abner, creo que también tenía una duda, pregunta, Ah, por sí, favor. sí, Ah, sí. Hola, amigos. Bueno, me acordé como de unas clases y me preguntaba si todo este resultado se podría replantear o si tiene que ver con todo lo de superficies de Riemann, con cohomología de RAM y pues sí, estos temas de como vi que también se tiene una cierta relación con el género y que se preserva como una relación por ahí de dimensiones con Ujú. la N. Entonces me Sí. preguntaba si se puede ver como desde ese punto de vista. Sí, de hecho tiene muchísimas, no interpretaciones, ¿cómo se dice? Representaciones. O sea, lo puedes tratar desde ese punto más de la topología algebraica. Incluso hay una formulación de todo esto en el lenguaje de la geometría diferencial. Y también hay algo como en, ¿cómo se llama? Como con álgebras de Hopf y usando trenzas, o usando como teoría de categorías, por eso ya no entiendo para nada. Entonces hay eh, muchas maneras de abordar todo todo este tema, pero sí, sí hay también como desde el punto de vista más de topología algebraica también, porque creo que inicialmente todo esto se trató en el lenguaje de la geometría diferencial y usando un método que se llama el método de la reducción hamiltoniana. Y precisamente se meten más como en estas, en la descripción de estos espacios geométricos, pero eso ya no lo estudié. O sea, solo lo sé como por encima y sé que existe, pero yo ya no lo estudié. Ok, gracias. Es que también me acordé como de los simplejos con esto de los grafos y demás. Ok, gracias. Ujú. Sí, de nada. Yo nada más dos preguntas rápidas. La primera, por ejemplo, si uno quisiera ver en este formalismo sistemas superintegrables físicos como muy tradicionales, como el oscilador armónico, el problema de Kepler en n dimensiones, ¿hay alguna referencia que nos puedas dar donde ver cómo se ve esto en la parte algebraica y geométrica que nos mostraste? Sí, justo en este último paper de Reshetikhin, este de sistemas integrables degenerados, él Sí. hace estos ejemplos utilizando este formalismo. Creo que sí trabaja el ejemplo del vector de Runge-Lenz. Bueno, Exacto, para el Kepler, sí, el de Runge-Lenz. sí, no me acuerdo qué otro ejemplo trabaja. Creo que trabaja solo con dos, pero vienen en esta referencia. Ujú. Bueno, eso, muchas gracias. La primera. Y la segunda, ya que nos hablaste de esta integrabilidad clásica, pues también existe, si uno tiene X y P, las variables conjugadas, las cuantiza. Entonces, el paréntesis de Poisson uno lo convierte en el paréntesis de Lie en el conmutador y tenemos la mecánica cuántica, ¿no? Y podemos hablar de integrabilidad en mecánica cuántica. Esto que nos acabas de mostrar también, ¿podemos trasladarlo a la versión cuántica o ya es otra cosa que no Sí, se sí, sí, sale? también se puede. Creo que justamente lo trabaja igual de otras personas, pero ya tampoco me voy a meter a eso. Ya tenía suficiente con esto. Sí, no, este es Pero sí, sí, bastante. sí, sí, el tratamiento clásico de todo esto, que diga cuántico. Bueno, muchas gracias. No sé, Alan, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para Miroslava? No, yo ninguna. Nada más agradecerte por la charla tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, si no hay más dudas, voy a suspender la grabación.